Buenos días, estudiantes de los grados séptimos. Me llamo Blanca Rosa Parra y a partir de este periodo estaré orientando el área de matemáticas y geometría a los grados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. El grado 7.5 continúa con el profesor Narciso Guevara. A continuación, entonces les voy a hacer una explicación de lo que es la guía y de los trabajos que nos deben enviar al finalizar la semana. Muchas gracias. En la guía de aprendizaje número 1, tercer periodo, grado séptimo. En la siguiente página, entonces, vamos a encontrar la indagación. Entonces, en la indagación vamos a encontrar que un número racional también se puede expresar como un número decimal si hacemos la división. Entonces, mire que aquí estoy mostrando cómo menos un cuarto realizamos la división. Este es un número racional y al hacer la división nos va a expresar este número racional como un número decimal. ¿Listo? Entonces, como el 1 y el 4 no están, entonces pongo 0 al cociente, coma y agrego un 0. Entonces, este 1 ya me quedó convertido en 10. El 4 en el 10 está dos veces. 2 por 4, 8. A 10 le quito 8, me va a quedar 2. Agrego otro 0. Entonces digo, el 4 en el 20 está 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Como sabemos que la ley de los signos de la multiplicación también se cumplen en la división, entonces menos dividido más me va a dar menos. Y listo. Por lo tanto, el número racional menos un cuarto se puede expresar como el número decimal 0 menos 0,25. Entonces, la primera actividad que usted va a encontrar en la indagación es una serie de números racionales que me los tiene que expresar como números decimales. Listo. En la tercera parte van a encontrar entonces el concepto de números decimales. Entonces, los números decimales es una expresión de un número no entero que tiene una parte decimal. Entonces, mire, aquí nos encontramos con este número que es 3,48. Esta es la parte entera y esta es la parte decimal. Lo mismo este número, 7,653. Después de la coma es la parte decimal y lo que está antes de la coma es la parte entera. Luego nos vamos a encontrar con las unidades, las decenas y las centenas. Entonces mire que si tengo una unidad completa, pues no va a haber problema. Pero si esa misma unidad está dividida en 10 partes, entonces voy a hablar de décimas. Si esa otra unidad está dividida ya no en 10 partes iguales, sino en 100 partes iguales, entonces voy a hablar de las centésimas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar un ejemplo. Si yo tengo una unidad cualquiera y he coloreado 7 partes, entonces voy a decir que ella se escribe como el decimal 0,7. ¿Por qué 0? Pues porque es una sola unidad y no está dividida. ¿En qué? Y hemos tomado solo 7, por eso es 0,7. Aquí vamos a representar las centésimas, entonces tenemos una unidad y ya está dividida en 100 partes iguales. De esas 100 hemos coloreado 64, por eso equivale a decir 0,64. Ya en este ejemplo tenemos 1, 2 y 3 unidades. Las dos primeras unidades están coloreadas completas, entonces la parte entera va a ser 2. Y la parte decimal, como esta misma unidad, esta otra unidad se dividió en 100 partes iguales y se colorearon 81, entonces voy a hablar de 2,81. Este gráfico me está representando 2 unidades y 81 pedacitos de esta otra unidad. Entonces, la relación de los números decimales con las fracciones. Cuando yo tengo la unidad se va a representar por el número 1. Pero si tengo una unidad y está dividida en 10 partes iguales, entonces como número racional se va a escribir 1 sobre 10. Y al hacer el cociente, como todos los números que tienen de denominador 10, 100 o 1000, simplemente se corre la coma de acuerdo al número de ceros que tenga. Aquí hay un solo 0, entonces corro la coma un espacio. Entonces me va a dar 0,1. Como aquí las centésimas tienen 2 ceros, entonces pongo
0,01. Y como la milésima son 3 ceros, entonces pongo 1, 2, 3 y ahí sí pongo la coma y luego 0,001. ¿Listo? En este ejemplo, si yo tengo y me dicen de decimal a fracción el número 7,508, ¿cierto? 7,508, me dicen escríbalo como un racional, o sea, escríbalo de esta forma. Entonces, como él tiene 1, 2, 3 cifras decimales, entonces yo ya sé que el denominador es 1000. Y escribo el número sin tener en cuenta la coma. Entonces me va a quedar 7508 dividido 1000. Pero me dicen lo contrario, para pasar de fracción decimal a decimal. Entonces mire que el denominador es 100, entonces vengo y cuento 1, 2 espacios, entonces aquí en el 4, en medio del 4 y el 0 irá la coma. Por eso 402 dividido 100 me queda 4 unidades 0,2. ¿Listo? Luego en la guía van a encontrar lo que son las figuras geométricas. Mire que todo a nuestro alrededor son figuras geométricas. El televisor, por ejemplo, es un rectángulo. Las casas, algunas tienen cuadrados, rectángulos, círculos, ¿cierto? Hay todo lo que nos encontramos, muchas de las edificaciones y los objetos que están a nuestro alrededor contienen figuras geométricas. Por ello debemos observar algunas características de ellos. Entonces mire que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los ángulos. Este triángulo tiene un ángulo de 40 grados. Este rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Y este paralelogramo está dividido en dos figuras geométricas. Mire que aquí encontramos un cuadrado y aquí está unido con un triángulo. Y tiene un ángulo de 120 grados. De acuerdo al ángulo, entonces va a recibir el nombre. Entonces mire que si es menor de 90 se llama agudo. Si mide 90 grados se llama recto. Y si mide más de 90 grados se va a llamar obtuso. Pero los triángulos también se divide de acuerdo con la medida de los ángulos interiores. Entonces mire que este triángulo, todos los ángulos interiores son agudos y son menores de 90 grados. Entonces se va a llamar acutángulo. Aquel que tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados y menor de 180 grados se va a llamar obtusángulo. Y aquel que tiene un ángulo de 90 grados, mire aquí encontramos el angulito de 90 grados, se va a llamar rectángulo. Recuerde que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre debe darnos 180 grados. Aquí les voy a recordar el perímetro y el área. El perímetro de cualquier figura es la suma de todos los lados. Como esta figura es un triángulo, entonces vamos a sumar el lado A más el lado B más el lado C y eso se llama perímetro. El área, la fórmula del área de un triángulo es base, que es este lado B, por la altura dividido 2. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar con la actividad 1. En la actividad 1 dice, expresa como número decimal los siguientes racionales, realiza las divisiones. Usted simplemente, como expliqué en la indagación, simplemente hace la división. Tiene que hacer el proceso de la división, no es que usted lo haga en calculadora, sino que haga el proceso y me lo envíe. Expresa como número racional los siguientes decimales. Entonces, mire, es lo que les decía. 1,3, como hay una sola cifra decimal, entonces el denominador va a ser 10. Como hay 1, 2 y 3, entonces el denominador va a ser 1000. Y así sucesivamente como acabé de explicar ahorita. Realizar este dibujo. Cuando usted ya tenga el dibujo, entonces colorea los triángulos y clasifícalos. Mire que todos los triangulitos van a ser iguales, entonces solo va a haber un nombre. ¿Cuántos triángulos hay? Cuenta los triángulos. Mide uno de los triángulos, sus ángulos y clasifícalo teniendo en cuenta los lados. Entonces mire que de acuerdo a los lados me va a decir cómo se clasifica. ¿Qué otra figura encuentra? ¿Qué otra figura encuentra usted en este gráfico? De un triángulo
cualquiera. Sabemos que tiene un ángulo de 35 y otro de 83 grados. Entonces el tercer ángulo mide. Para realizar este ejercicio debe tener en cuenta la nota que le dije anteriormente. Acuérdese que la suma de los ángulos va a medir siempre 180 grados. Entonces, si usted ya sabe que los tres ángulos miden 180 grados, entonces, ¿qué operación va a tener que hacer? Entonces, mire, aquí es escoger la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno. Luego nos vamos a encontrar con la adición y sustracción de números decimales. Para sumar o restar números decimales siempre debemos tener en cuenta que la coma vaya en la misma columna. Mire, la coma debe ir en la misma columna. Entonces nos dieron 52,7, 4,6 y 0,17. Entonces usted los acomoda siempre teniendo en cuenta que se debe colocar de primero el número que más, el número mayor que esté en el momento. Mire que en el momento tenemos 52,7, que es el más grande. Entonces lo acomodamos teniendo en cuenta que la coma debe quedar siempre en la misma columna. Como 4,6, si el número no tiene todas las cifras decimales, entonces usted las completa con 0 para que pueda hacer la suma. Aquí sumamos 7, 7 y 6, 13 y 1, 14, llevo 1, ese 1 lo pongo aquí. 1 más 2, 3 más 4, 7 y 5 es 5. Y pongo la coma en la misma columna. Entonces me va a dar 57,47. Si vamos a restar lo mismo, entonces 35,8 menos 19. Tengo en cuenta la columna, la coma y hago la resta común y corriente. Si voy a multiplicar, exactamente lo mismo. Hago una multiplicación común y corriente. Luego de que la haga, entonces vengo y cuento las cifras decimales, ¿cierto? Como hay 1, 2 y 3 cifras decimales, entonces 1, 2 y 3 cifras decimales, aquí iría la coma. El número daría 10.571,875. ¿Listo? División. Para dividir números decimales se deben multiplicar los números decimales por la unidad seguida de tantos ceros como cifra decimal tenga el número que más cifras decimales tenga. Luego se realiza la división como si fuera un número entero. Entonces mira, aquí nos encontramos con dos números. Dice 42,26 dividido 7,8. Como el que más cifras decimales tiene es este, ¿cierto? Que tiene dos cifras porque él tiene solo una. Entonces lo voy a multiplicar por 100 para que me quede 44.226. A 7,8 también lo multiplico por 100 y me va a dar 780. Luego realizo la división común y corriente. Y entonces mire que 4.226 dividido 780 me va a dar 5,41. Necesito que al hacer la división, por favor, realicen el proceso. Nos vamos a encontrar con la actividad 2. Entonces en la actividad 2 dice, ¿cuál es el perímetro de un corral cuadrado que mide el lado 0,78? Como el perímetro de una figura geométrica es la suma de todos los lados y este corral es cuadrado, quiere decir que este lado, este lado, este lado y este lado son iguales. Entonces usted va a sumar. Luego viene la segunda pregunta que dice que la profundidad de un río es 7,45 y la de otro es 7,46 metros. ¿Cuál es más profundo de los dos? Entonces debe hacer una resta. ¿Listo? Tomar el número mayor y restarle el número menor. Acuérdese que si no tienen iguales cifras decimales las debe completar con 0. El padre de Juan mide 1,97 metros y Juan 95 centímetros y su hermano 63 centímetros. ¿Qué es mayor, la estatura del padre de Juan o la de él y su hermano juntas? Entonces usted debe sumar esta con esta y luego venir y restar esta. ¿Listo? Dibuja teniendo en cuenta las medidas dadas y halla el perímetro de las siguientes figuras. Entonces mire que aquí yo le he puesto la medida del lado. Como este es un triángulo que todos los lados son iguales, entonces por eso les di solo una medida, porque todos los lados van a ser iguales. Aquí A mide tanto, B,
y C. ¿Listo? Aquí también están las medidas para que haya el perímetro. Bueno. Halla el área de los triángulos, tomar una regla y mide la altura de cada triángulo para poder hallar el área respectiva. Luego vamos a encontrar la actividad 3. Viene también por el mismo estilo. Vamos a encontrar un lote que tiene las siguientes dimensiones. Calcula el perímetro, calcula el área del lote. El área del rectángulo es base por altura. Entonces, esta es la base y esta es la altura. Necesito que me realicen la multiplicación porque precisamente es lo que estamos viendo, las operaciones, ¿cierto? Don Augusto compró 12,5 kilogramos de un producto para su cultivo a razón de tanto. ¿Cuánto dinero pagó en total? Entonces debe multiplicar esto, porque por cada kilo. ¿Listo? Mauro, el cerrajero del pueblo, tiene que cortar un tubo de 526,65 centímetros en 7 partes iguales. ¿Cuál es la longitud? Entonces tiene que hacer la división de esto entre 7. Realiza las siguientes operaciones. Recuerde que el punto significa multiplicar. Entonces mire que aquí vamos a encontrar un puntico que significa multiplicar. Esto es una división y esto es una multiplicación. Nos vamos a encontrar con este dibujo. Si tenemos un cuadrado cuyo lado mide 8,6 centímetros, necesito que lo hagan con esta medida. Dibuja el cuadrado teniendo en cuenta las medidas. En el interior dibuja un triángulo como se muestra en esta figura. Halla el perímetro y halla el perímetro del cuadrado. ¿Listo? Entonces mire que va a dibujar el triángulo teniendo en cuenta que en este punto es la mitad de los lados, ¿cierto? Así mismo hace el dibujo. Y hemos terminado. Ahí ya está toda la guía explicada. Abajo van a encontrar entonces los correos, porque ya cambiaron. El WhatsApp, que sigue siendo el mismo. Y espero que les sirva de mucho para terminarme y enviarme el trabajo el fin de semana. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud, con mucho gusto, de igual forma. Entonces vamos a hacer una video. Nos vamos a encontrar en Zoom, ya los grados 7.1 y 7.2 a las 8 de la mañana el lunes, y 7.3, 7.4 y 7.5 a las 10 de la mañana. ¿Listo? Espero que les sea de mucha ayuda, lo pueden ver cuantas veces quieran, y cualquier inquietud, con mucho gusto. Un feliz